Parte 3. A lo largo de las murallas de la ciudad había mucha gente junto a Neya, observando el desarrollo de la batalla. Aunque muchos de ellos habían sido influenciados por el rey hechicero después de ser rescatados por él, no fueron los únicos aquí. En el lugar, también había sacerdotes y paladines. Neya no podía ver a Remedios desde donde estaba, pero estaba lo suficientemente cerca para que Neya pudiera oírla hablar. Los únicos miembros del personal de mando que no estaban aquí fueron Gustavo y Caspón. Todo el mundo que veía la batalla estaba en silencio, solo porque no tenían palabras para describirla. Debería haber sido obvio. Las miembros de Blue Rose habían dicho que el grado de dificultad de Haldabaoth estaba por encima de 200. En otras palabras, era como luchar contra un enorme dragón en forma humana. Solo pelear dicha batalla en la tierra de los hombres conduciría a una gran tragedia. Deberían haber agradecido que solo se destruyera un distrito de la ciudad. Muchas casas estaban en llamas y columnas blancas de humo llegaban al cielo, pero el total de víctimas era casi nulo. Mientras observaba la batalla, había visto ciclones, llamas, rayos y otras tremendas señales de poder que iban más allá del conocimiento del hombre corriendo salvajemente. Cada una de estas descargas de energía podía haber terminado innumerables vidas. Especialmente, es hermoso. Lo que realmente había movido el corazón de Neya era la bola de luz blanca que había visto 2 veces. Era un poder que consumía todo y lo hacía desaparecer sin dejar rastro. Parecía como algo bueno para Neya, aunque no pudo confirmar si realmente era obra del poder divino. La increíble devastación que vio a raíz de la desaparición de la luz la asustó, pero su admiración por su gran poder había ganado al final. Parece que la batalla todavía está en marcha. No puedo creer que la batalla aún no haya terminado después de usar todos esos hechizos. Haldabaoth es realmente fuerte. Ella había oído hablar de eso, e incluso lo había visto con sus propios ojos. Sin embargo, el pensamiento de Neya había sido demasiado ingenuo. Esa ingenuidad ahora fue completamente erradicada. El rey al que servía, aunque solo temporalmente y solo dentro del reino santo, estaba luchando. Ella sintió que, presenciar esta batalla, era natural como parte de sus deberes de escudera, que era el motivo por el cual Neya estaba vigilando desde allí. Sin embargo, si ella pudiera. Neya apretó con fuerza el arco que llevaba. Si uno miraba de cerca, verían varias figuras luchando contra el rey hechicero además de Haldabaoth. Esas eran las doncellas demonio, que fueron calificadas con una dificultad de 150. Neya no podía hacer otra cosa que admirar el poder del rey hechicero para luchar contra tantos adversarios poderosos a la vez sin ceder terreno. Fue en este momento que, Neya, finalmente se dio cuenta de algo sobre sí misma. Ella envidiaba a las personas del reino hechicero, aquellas personas que estaban protegidas por la justicia. Qué felices deben ser de vivir en un país gobernado por tal ser. La debilidad es un pecado, por lo que uno debe volverse fuerte o aceptar humildemente una justicia similar a la de su majestad. Fue en este momento que Neya expresó las palabras que había estado reflexionando todo este tiempo. La forma en que lo repitió varias veces, sonó como una oración. De repente, hubo una gran explosión cuando cayó un asteroide. Lanzó los cadáveres de los edificios al aire y volvieron a llover sobre la tierra en medio de una lluvia de grava y arena. Capitana, ¿no es Haldabaoth demasiado poderoso? Sí, así es. El rey hechicero, su majestad también es increíblemente fuerte. Si se convierte en un enemigo de nuestra nación, ¿qué haremos? Sí, así es. Capitana. Sí, así es. Podía oír a Remedios hablando con 3 paladines, o, más bien, recibiendo sus cuestionamientos. Los paladines que le hicieron preguntas, probablemente no habían visto cómo Remedios había sido humillada como una niña pequeña, incluso después de desatar el poder de la espada sagrada y apuñalar a Haldabaoth en la espalda. Tal vez ellos no lo vieron. Aún así, cualquiera que haya visto esa pelea lo entenderá. Tanto el rey hechicero como Haldabaoth eran inimaginablemente poderosos. Aún así, ahora era demasiado tarde para pensar en cosas como esa. No. Si su majestad pudiera tomar este país bajo su dominio, no tendríamos que sufrir invasiones de semihumanos de nuevo. Neya se sorprendió de lo perfecta que era esa idea, e incluso dio un poco de miedo. Fusionándose con el Reino Santo, si fuera un tirano aterrador, incluso yo no lo pensaría. Pero el rey hechicero no es así. Él es justicia. En ese caso, debería reunir personas que sientan lo mismo que yo. Neya reflexionó sobre el asunto.
Mucha gente había llegado a respetar e idolatrar al rey hechicero. Hubo quienes se sintieron atraídos por su poder abrumador, aquellos que estaban agradecidos por haber sido liberados del sufrimiento, aquellos que odiaban a los semi-humanos y que estaban contentos de haberse vengado de ellos y muchos otros. De ellos, seleccionaría a las personas que siempre habían estado orando por la paz de este país y luego les dejaría escuchar sus palabras. Neya sabía que todavía era joven y carecía de experiencia en la vida. Sin embargo, los adultos con buen sentido podrían detener a Neya si pensaran que su juicio era un error. Empezaré buscando entre mis subordinados en la unidad de tiro con arco. Entre ellos, había personas que habían perdido a sus seres queridos y albergaban odio en sus corazones. Sería mejor intentar persuadirlos, porque en ella podía entender cómo se sentían. Mientras meditaba sobre esto, oyó un sonido de destrucción cuando resonó una explosión excepcionalmente grande. Después de eso, a lo lejos, un edificio alto empezó a colapsar. El rey hechicero no habría destruido ese edificio sin ningún motivo. Neya entrecerró los ojos para tratar de ver lo que estaba pasando, pero no podía decir qué estaba ocurriendo en el edificio, ya que se derrumbó en medio de nubes de polvo ondulantes. Fue seguido por un golpe masivo de un rayo desde el cielo. Parecería que se estaba dirigiendo hacia algún objetivo allí, como ella había esperado. Después de un tiempo, toda clase de hechizos destruyeron la ciudad y la situación se repitió. Neya estaba inquieta. Que fueran hechizos increíbles era evidente, pero ¿podría el maná del rey hechicero realmente resistir? Neya negó con la cabeza y desterró el miedo y la inquietud de su corazón. Todo saldrá bien. El rey hechicero debe haber tenido todo esto en cuenta. Ya ha desperdiciado tanto maná en este país, pero, ¿aún así? Aún así, hipotéticamente, si Haldabaoth ganara, no habría salvación para este mundo, solo desesperación. ¿Qué debería hacer ella si eso ocurriera? Su Majestad, cuento con usted. Y luego, dos formas se elevaron hacia el cielo, como si el deseo de Neya hubiera llegado. El primero en ascender, arrastraba oscuridad a su paso, mientras que el segundo batía sus alas carmesíes y dejaba estelas de fuego detrás de él. El hecho de que las doncellas no estuvieran persiguiéndolo significaba una cosa: el rey hechicero había derrotado a esos monstruos entre monstruos clasificados con una dificultad de 150 mientras luchaba contra Haldabaoth. Él es asombroso. Neya estaba tan conmovida que se estremeció. Su Majestad es más poderoso que Haldabaoth. En efecto. No había necesidad de pensar en otra cosa. A su vez, las doncellas eran mucho más débiles que Haldabaoth, que estaba un escalón debajo del rey hechicero. Por eso, ¿podía vencerlas mientras luchaba contra Haldabaoth? Neya luchó por contener su deleite. Mientras grababa cuidadosamente la grandeza de la persona que respetaba en sus ojos, estaba tan llena de alegría que parecía que iba a explotar. El corazón de Neya latía con fuerza, hasta el punto de que casi dolía. Todos estaban viendo una escena que algún día sería consagrada en una saga heroica. No, eso no es correcto. Parecería que iban a pelear de nuevo en el aire. Las esferas carmesís y las esferas resplandecientes florecieron en el cielo. Cada uno de estos hechizos probablemente podrían destruir un distrito urbano entero por sí mismos y se estaban lanzando unos contra otros en salvajes ráfagas. Sin embargo, parecían bonitos desde la distancia. Aún así, ese fue un intercambio de poder dentro de un ámbito que la humanidad nunca podría alcanzar. Esto es. Mientras miraba por el rabillo del ojo, vio a la gente que se alineaba en las paredes de la ciudad tragando saliva al ver todo esto. Parecería que ellos también entendieron. Observaron la batalla aérea en silencio, con una mirada seria en sus caras. Alguien juntó las manos para orar y las personas que estaban a su lado lo siguieron y, pronto, casi todos en las murallas de la ciudad juntaron las manos mientras miraban hacia el cielo. Parecía como si estuvieran rezando. Esto es legendario. Neya no sabía cuánto tiempo había pasado, pero, finalmente, hubo una conmoción entre la gente. Ante los ojos de todos, una de las formas en el cielo cayó hacia el este y luego desapareció. La batalla había terminado. Cuando todos observaron de cerca, la forma restante descendió lentamente. La visión de Neya era mejor que la mayoría y, entonces, ella lo vio primero. La sorprendió tanto que se tapó la boca. Cuando los otros vieron el fuego carmesí, las paredes de la ciudad estaban en silencio. Sin embargo, nadie intentó huir. Todos los que habían visto la batalla, sabían que no tenía sentido correr. Con un aleteo de sus alas de fuego, el vencedor, Haldabaoth, se mostró a sí mismo.
Aunque él se nombró ganador, dejaba una vista trágica. Todo su cuerpo estaba cubierto de quemaduras eléctricas. La mitad de su rostro parecía haber sido aplastado y sus profundas heridas resumaban sangre fresca. Tal vez fue debido a su temperatura, pero la sangre chisporroteó al tocar las paredes de la ciudad y el sonido no se detuvo ni por un momento. La forma en la que se encontraba herido fue el mejor testimonio de la intensidad de su batalla, que nunca podría ser descrita con palabras. De ninguna manera. Una voz pesada, aunque un tanto dolorida, resonó a través de las paredes de la ciudad, como para limpiar el murmullo de Neya. ¡Qué gran oponente! Fue uno de los más fuertes que enfrenté desde Momón. Lo subestimé. ¡Qué tonto! Liderar a los semihumanos casi no tuvo sentido. Sin embargo, ahora está muerto. Neya no podía creer esto. Por lo tanto, ella gritó. «¿Estás mintiendo?» Haldabaoth volvió su mirada intacta hacia Neya, pero no titubeó a pesar de estar bañada en la mirada de una criatura increíblemente aterradora. Las intensas emociones dentro de su corazón no dejaban lugar para que el miedo entrara. «No estoy mintiendo. Su Majestad es muy malo bromeando, así que, estás mintiendo, ¿verdad?» «No estoy mintiendo». Las palabras que Haldabaoth había repetido golpearon a Neya lo suficiente como para destrozar su alma. El mundo parecía temblar bajo sus pies. Neya entendió al instante por qué el rey hechicero había perdido ante Haldabaoth. No había necesidad de siquiera pensar en eso. Fue simplemente porque este país carecía de Vileye de Blue Rose y Neib de Oscuridad, las dos lanzadoras de magia que podían mantener a raya a las doncellas demonio. No, había otra razón aparte de eso. Si ese no muerto hubiera estado en las mejores condiciones, podría haber sido derrotado en su lugar. Pero, pensar que realmente gastó su maná por el bien de humanos como tú, en realidad, era un insensato que no conocía sus prioridades. Por eso, os doy las gracias. Lo sabía, la debilidad realmente es un pecado. Neya estaba segura de que estaba en lo cierto. Por eso os recompensaré. La recompensa será, vuestras vidas. ¿Qué significa eso? Haldabaoth resopló de placer ante la pregunta de una fuente desconocida. Estoy diciendo que no los mataré, al menos por ahora. Alguien suspiró aliviado, pero Neya estaba furiosa. Mentiras. Tonterías. Estupideces. Solo dices un montón de mentiras. Todo lo que dices es una mentira. ¿Quién creería lo que dice un demonio? Parece que no puedes aceptar la realidad. ¿Estás loca, humana? Qué lamentable. Haldabaoth señaló a Neya, desapare, allá veo, luego, inmediatamente retiró el dedo. ¿Qué pasa? Haldabaoth. ¿Intentas provocarme y así demostrar que estoy mintiendo? ¿Vale tanto la pena perder tu vida? No puedo entenderlo, pero parece ser el caso. Los dientes de Neya crujieron cuando ella los apretó. Haldabaoth tenía que estar mintiendo. Tenía que ser un mentiroso, del tipo que diría una mentira ridícula como si el rey hechicero hubiera muerto. No lo permitiré. Vuestras vidas han sido salvadas. Ahora bien, me iré por ahora. ¿Debo recuperarme de estas heridas? Durante ese tiempo, podéis llorar lágrimas de desesperación. Cuando Haldabaoth estaba a punto de despegar con un batir de alas, las manos de Neya se movieron como si tuvieran vida propia. Ella preparó su arco y soltó un tiro. Ella le había disparado desde atrás, sin darle ninguna advertencia de su disparo. Sin embargo, Haldabaoth inmediatamente giró y tomó la flecha. A pesar de sus terribles heridas, todavía era muy ágil. Haldabaoth se volvió para mirar a Neya y luego sus ojos se dirigieron al arco de Neya, el ultimate estrella fugaz super. Después de eso, su rostro que mostraba una ira increíble cambió ligeramente. ¡Ah! ¿Qué arma tan increíble es esta? No he visto un arma como esta en mucho tiempo. Eso estuvo cerca, casi acaba conmigo. Haldabaoth gesticuló salvajemente con sus extremidades mientras decía eso. Parecía sereno, pero también bastante ansioso. ¿Qué tipo de arma es esta? ¿Cómo se hizo? Como si te fuera a decir. ¿En qué diablos está pensando? La mente de Neya se llenó de un odio abrasador. ¿Cómo podía contarle a este mentiroso lo que había aprendido del rey hechicero? ¿Cómo podría contarle a un mentiroso como tú? No, no me digas, ¿fue hecho por un herrero rúnico? El corazón de Neya se sacudió por un momento cuando Haldabaoth acertó.
A pesar de que había logrado calmarse un poco, mientras su corazón roto recordaba la compasiva figura del rey hechicero una vez más, su molestia volvió a despertar. «Te equivocas». Neya gritó como si hubiera abandonado todo lo demás y Haldabad gimió. Tomando eso como una apertura, Neya disparó de nuevo. Su siguiente objetivo eran sus pies, que eran difíciles de alcanzar para las manos. Esta vez, Haldabad movió frenéticamente los pies para evitar la flecha. Él es cauteloso. Tal vez este arco podría. Solo podía haber una razón por la cual Haldabad había evadido tan desesperadamente su disparo cuando había sido indiferente a ser apuñalado en la espalda por la espada sagrada. ¿Qué otra cosa podría ser si no fuera que este arco podría dañarlo? El corazón de Neya se llenó de pesar cuando sus ojos se llenaron de lágrimas. Se dio cuenta de que debería haberse unido a esa batalla, incluso si hubiera muerto rápidamente, si era posible que pudiera golpearlo con el ultimate estrella. Fugaz super. Ella debería haber tomado parte, incluso si fuera solo para hacer un escudo. Si lo hubiera hecho, entonces, tal vez. Neya lanzó otra flecha. Haldabad movió la cabeza. La flecha falló y voló a partes desconocidas. Maldito seas. Ella disparó de nuevo. Y otra vez. Pero ninguno de sus disparos dio en el blanco. A pesar de su tamaño y sus graves heridas, Haldabad todavía había eludido los ataques de Neya con sorprendente facilidad. Runas. Cállate. Neya disparó otra flecha para callar a Haldabad. Sin embargo, también falló. ¿Por qué? Porque nadie ataca. Ella podía entender su incapacidad de golpear a Haldabad porque estaba en el aire. Sin embargo, aún así, ¿cómo podían simplemente dejar en libertad al demonio mentiroso que había matado al rey hechicero más misericordioso? Kufufu. Bueno, creo que no se puede evitar, ¿no? Teletransportación mayor. Haldabad desapareció de repente. «Vuelve aquí». Neya miró a su alrededor. Todo lo que vio fueron los rostros con los ojos muy abiertos de personas que se sorprendieron por lo que Neya había hecho. Haldabad no estaba a la vista. «Maldito. Se ha escapado». «Cálmate». Remedios gritó. El grito de furia de un ser poderoso podía ejercer una presión propia y, normalmente, habría hecho que Neya volviera a la normalidad o hasta la hiciera congelarse. Sin embargo, eso no hizo más que molestar a Neya en este momento. «¿Cómo puedo calmarme?» «Escudera Baraja. ¿Le pediste prestada esa arma al rey hechicero? ¿Por qué Haldabad estaba tan interesado en eso?» «No me hagas preguntas irrelevantes como esa. Más importante aún, tenemos que encontrar a su majestad. Lo vi caer al este. Necesitamos enviar un equipo de rescate. Seguramente él debe estar muerto». «¿Cómo podría estar muerto? ¿Cómo podría morir su majestad?» Neya instintivamente agarró a Remedios, pero Remedios fácilmente la hizo a un lado y Neya cayó al suelo. «¿Estás más tranquila ahora? Nadie podría sobrevivir a una caída desde esa altura». «¿Calma? ¿De verdad crees las palabras de ese demonio? Capitana, ¿le vendiste tu alma?» La expresión de Remedios cambió y luego se torció. «Escudera, maldita seas, hay cosas que puedes y cosas que no puedes decir». Ella agarró el collar de Neya con una fuerza tremenda y Neya encontró difícil el respirar. «Cálmense las dos. Cálmense ahora». Los paladines, sacerdotes, soldados y demás se apresuraron a abrirse paso entre Neya y Remedios, separándolas. Neya jadeó pesadamente mientras gritaba. «Tenemos que enviar un equipo para rescatar a su majestad. No podemos desperdiciar nuestros recursos en eso». «¿Cómo te atreves a llamarlo un desperdicio?» Neya quería ir a golpear a Remedios, pero la gente, que estaba entre ellas, la detuvo. «No tengo nada que decirte». Después de haberse calmado un poco, Neya se dirigió a las personas que la detenían. «¿Podrían soltarme? Hay algo que tengo que hacer». «¿A dónde crees que vas?» En respuesta a esa pregunta, Neya miró a Remedios, que tenía una expresión totalmente incrédula en su rostro. «¿Qué tipo de ojos son esos? ¿Así es como un escudero debería mirar a un paladín?» Neya resopló. «Primero, le pediré a su Alteza el Príncipe que organice un equipo de rescate para el rey hechicero. Después de eso, iré directamente al reino hechicero y les diré exactamente lo que le pasó a su majestad y luego les pediré ayuda para salvar a su majestad». Dadas las circunstancias, nada bueno vendría de ir al reino hechicero. Aún así, ella todavía era la escudera del rey hechicero y tenía que cumplir con su deber.
Neya no estaba segura de si podría llegar al reino hechicero desde allí, pero tenía que irse, incluso si eso significaba su muerte. Oh, si vas al reino hechicero, déjame ir contigo, Baraja-san. La persona que habló era un exsoldado, que se había retirado y se había convertido en un cazador. Había sido alabado por su tiro con arco y se había unido a la unidad de Neya. No te preocupes por mí, soy lo suficientemente mayor como ves, no me queda mucho más. Baldem-san. Por su tono, ella sabía que él entendía qué clase de destino lo esperaba, incluso si llegaban al reino hechicero de forma segura. Oye, Neya-chan. No me olvides. Tú también, Kodina-san. Yo también iré. No por ti, pero si es para el rey hechicero, entonces no se puede evitar. ¿Incluso Mena-san? Todos los expertos en la unidad de Neya dieron un paso adelante, uno tras otro. Con su ayuda, podría ser posible que llegasen al reino hechicero de forma segura. Sin embargo. Muchas gracias. Pero escuchad, ¿podríais uniros al grupo de rescate? ¿Qué estáis diciendo? Todos vosotros fuisteis reunidos para rescatar al Reino Santo y a la gente que sufría de las garras de ese demonio, ¿verdad? ¿Dónde están vuestras prioridades? ¿Qué estás diciendo, capitana? ¿Podría haber algo más importante que rescatar a su majestad? Por supuesto. En este mismo momento, ¿cuántas personas del Reino Santo crees que están viviendo en el infierno que los semihumanos provocaron? ¿Podría haber algo más importante que rescatarlos? Eso ya lo sé, pero... Eso es... ¿Qué diablos están haciendo? ¿Para qué arman todo este escándalo? La discusión se detuvo inmediatamente cuando alguien las interrumpió. Era Caspón. Capitana Custodio, ¿no debería haber vuelto de inmediato? ¿Dónde está su majestad? ¿Qué hay de Haldabaoth? ¿Qué pasó? ¿Podría alguien explicarme, por favor? Caspón sonaba como si hubiera perdido la orientación y su voz hizo eco en el miserable silencio. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. La sala de reuniones era muy estrecha, con paladines, sacerdotes, nobles que habían sido prisioneros hasta hace poco y paladines honorarios que habían sido convocados aquí. Dicho esto, no había mejores habitaciones para ellos, ya que Haldabaoth había destruido la que Caspón había usado anteriormente. Caspón había convocado una reunión de emergencia después de recibir el informe de un paladín y había ordenado a todo el personal necesario reunirse en esta sala. Después de que todos se hubieran reunido, Caspón y Remedios entraron con pasos rápidos. Todos se inclinaron cuando el príncipe entró. Neya también lo hizo, porque no guardaba rencor contra Caspón. Caspón se paró frente a todos y comenzó a hablar. Gracias a todos por venir aquí. Deseo discutir nuestras futuras acciones. Aunque se suponía que era una discusión, Neya solo tenía que hacer una cosa y estaba segura de que era lo correcto. Justo cuando Neya estaba a punto de hablar, Caspón levantó su mano para detenerla. Estoy seguro de que todos tenéis vuestras propias preocupaciones, pero ruego que me escuchéis primero. Caspón miró a todos los que estaban allí reunidos. Creo que muchas personas han sido testigos de hasta qué punto el poder de Haldabaoth supera nuestra imaginación, sí. Aunque lamento decir esto, debemos aceptar el hecho de que nadie en este país puede triunfar sobre él. Varias personas fruncieron el ceño en silencio y luego echaron un vistazo a Remedios, que había sido aclamada como la más fuerte en el Reino Santo. Después de enterarse de que estaba de acuerdo con la opinión de Caspón, aparecieron en sus rostros indicios de miedo y desilusión. Sin embargo, es demasiado pronto para ceder a la desesperación. Si no podemos vencerlo, desviaremos sus planes de alguna otra manera y le haremos renunciar a tratar de conquistar el Reino Santo. No lo expulsaremos directamente, sino indirectamente. Caspón esperó varios segundos para que sus palabras se asimilaran y luego pronunció su conclusión: lo que haremos es asesinar a todos los semihumanos que él dirige. ¿Por qué estamos haciendo eso? Caspón vio a alguien haciendo una pregunta y asintió con la cabeza hacia ellos. En el pasado, Haldabaoth causó problemas en el reino. En aquel entonces, luchó contra cierto guerrero en un duelo y luego perdió y escapó. En ese momento, lideró un ejército de demonios, pero no un ejército de semihumanos. En otras palabras, llegó a liderar el ejército semihumano después de perder contra ese guerrero. Caspón miró alrededor, como si quisiera ver si todo lo entendían. En otras palabras, él está utilizando el ejército semihumano como escudos de carne para evitar ser forzado a una batalla de uno contra uno con ese guerrero. Haldabaoth no dijo algo así cuando derrotó a su majestad.
Algo acerca de liderar al ejército semihumano casi no tiene sentido, o algo así. Tenía sentido. En aquel entonces, no tenía sentido, pero, después de escuchar esa explicación, era difícil pensar en alguna otra razón. En otras palabras, el ejército semihumano es como la armadura y la resistencia para cuando luche contra ese guerrero de nuevo. ¿Qué hará Haldabaoth si pierde el ejército semihumano? ¿Permanecerá despojado de su armadura y resistencia? ¿Cuándo podría ese guerrero aparecer frente a él otra vez en cualquier momento? O, tal vez, elegiría huir. Ya veo, pretendes abandonar esta ciudad, derrotar al ejército semihumano del sur y unir fuerzas con el sur para expulsar a los semihumanos. Después de que cierto sacerdote hiciera su pregunta, un cierto noble rescatado le respondió: eso sería bueno. Gracias al poder del rey hechicero, casi 40.000 semihumanos han sido eliminados. Los semihumanos han perdido una gran parte de su fuerza de combate, ¿no? El resto debería estar mirando hacia el sur. Si reunimos a toda la gente que esta ciudad ha rescatado para un ataque total y los atacamos por la espalda en un ataque de pinza, deberíamos poder derrotar al ejército semihumano. De esa forma, podremos unirnos a las fuerzas del sur y recuperar nuestras tierras. Propongo lo contrario. Recuperaremos la ciudad principal más cercana en el oeste, que es el bastión norte de Kalinsa. ¿Por qué eso? Puedo preguntar. Tiene razón. Todas las ciudades principales del oeste, como Kalinsa, Prat, Rimun y la capital de Oburns, serán muy difíciles de tomar. Muchas vidas se perderán. ¿Por qué no luchamos contra los semihumanos del sur? ¿Destruiría el poder de combate de los semihumanos? ¿No encajaría más con tus planes, príncipe Enka? Ya veo. Todas tus preocupaciones son válidas. Estoy agradecido por el hecho de que muchas de las personas presentes aquí sean sabias. Sin embargo, ¿es esa una acción que todos puedan entender? Hubo miradas desconcertadas en las caras de muchas personas aquí. ¿Qué tal esto? Ir al sur implica que vamos a abandonar, aunque solo sea temporal, todavía los estamos abandonando, a todas las personas encarceladas que no vamos a rescatar como resultado. ¿Pueden las masas, puede la gente entender eso? Pero eso tiene más sentido, habrá una mayor posibilidad de salvarlos. No. Eres un varón, ¿verdad? Caspón se volvió para mirar al hombre de mediana edad que había hecho la pregunta. Ese sí, creo que nos encontramos una vez, príncipe Enka. Ah, solo así. Ahora, ¿todas las personas de tu dominio han sido rescatadas? Ah, no, todavía no. Fui encarcelado cuando llegué al campo junto a su majestad, así que, no sé sobre mi dominio. Ya veo. Así que, cuando te unas a las fuerzas del sur y te retires del norte, la gente podría decir que huiste al sur. La cara del noble se congeló. Cuando uno pensaba con calma al respecto, el noble tenía razón. Sin embargo, no había garantía de que todos, especialmente aquellos que estaban retorciéndose en agonía, pudieran ver el sentido de lo que el noble había dicho. Era posible que hubiera gente que dijera: ¿por qué no nos salvaste antes? Nuestras familias fueron asesinadas por los semihumanos, ¿sabes? Y voltearían las hojas de su odio contra los nobles. Ney había visto personas así antes. Sin embargo, nadie había dicho eso en los campos de prisioneros que el rey hechicero había liberado. Dada su magia abrumadoramente poderosa, que a veces podía destrozar las murallas de la ciudad en un solo golpe, y el hecho de que él era el rey de otra nación, nadie se atrevería a molestarlo por razones personales. Además, tenía la intención de hablarles a los propietarios uno a uno después de esto. En este caso, bien podríamos hacerlo ahora. Estamos todos agotados. En contraste, ¿qué harán los nobles del sur? En particular, ¿qué harán los otros nobles con los nobles que abandonaron sus feudos? El pegajoso olor de la política y los privilegios empezó a llenar el aire. Mientras sonaba increíble para Neya, ¿era esto lo que los nobles querían? Ellos asintieron repetidamente. Mi príncipe. Nuestros dominios. Quiero que pretendas que no escuchaste lo que diré ahora. Eso es porque no puedo garantizarte nada. Sin embargo, los privilegios de los nobles del sur probablemente aumentarán de repente. Es por eso que debes elegir los mejores métodos para las condiciones de posguerra. Un momento, por favor. Uno de los paladines lo llamó. ¿Cómo podemos desperdiciar la sangre de la gente en disputas de nobleza? En efecto.
El sacerdote llamado Siriaco gritó con una voz que se decía que había sido entrenada para el volumen: lo importante es cómo salvar a más personas. Expulsar a los semihumanos no significa que todo terminó, ¿sabes? Si el sur toma todas las ventajas, entonces, tendremos dificultades para rechazar las demandas de los nobles sureños. Y no hay garantía de que no impongan fuertes impuestos a la gente agotada. Ahora que la reina santa está muerta, sería muy malo que los nobles sureños elijan al próximo rey santo. Sin embargo, sí podemos mostrar resultados concretos con nuestra fuerza, al menos. ¿Había dos facciones en la habitación ahora? La facción de los nobles y la facción de los paladines y los sacerdotes. Ambos lados estaban en desacuerdo. Hablando de remedios, los paladines intentaban darle una versión simplificada de lo que el príncipe había dicho. Neya no era parte de ninguna de las facciones. Ella simplemente siguió el flujo de la conversación en silencio. Eso era porque Neya ya había tomado una decisión sobre lo que estaría haciendo, así que, no importaba a qué conclusión llegaran al final. Por lo contrario, quería hacer su propia sugerencia y partir tan pronto como fuera posible. Dicho eso, hablar de cosas irrelevantes aquí solo arruinará el estado de ánimo y, las personas que podrían haberme ayudado, no acudirán en mi ayuda. Poco después de escuchar numerosos temas aburridos, decidió tirar la pelota a Caspón una vez que ambas partes se cansaran de discutir. El príncipe Enka trajo este tópico. Quizás deberíamos dejar que termine de hablar. Como dije antes, tengo la intención de recuperar Kalinsa. Esto también es militarmente ventajoso. En realidad, esta ciudad es demasiado estrecha y gran parte de ella ya ha sido destruida. Vivir aquí es difícil, así que, me gustaría tener una base de operaciones más grande y sólida. Además, al recuperar una ciudad importante, tendremos una ventaja cuando tratemos con los nobles sureños. Además, Kalinsa estaba destinada a detener los avances del enemigo, por lo que debería de tener almacenes militares, suponiendo que aún no se hayan mudado. Apruebo la propuesta para asegurar una base mejor. Estoy un poco incómodo sobre el saneamiento de una ciudad como esta. Muchas personas también están temblando por el frío. Sin embargo, siguieron diciendo, tenemos que evitar un gran número de muertes. En efecto. Es por eso que es el mejor momento para atacar las fortalezas enemigas. Después de todo, Haldabaoth no puede tomar medidas ahora. No se sabía cuánto tardarían las heridas de Haldabaoth en sanar, pero, seguramente se recuperaría antes de que el ejército semihumano fuera derrotado por completo. Además, era muy poco probable que mostrara su cara antes de recuperarse por completo. Después de saber de la existencia de un poderoso guerrero como Momón, seguramente tomaría la posibilidad de que Momón apareciera en consideración antes de tomar medidas. Por lo tanto, si actuaba, no sucedería antes de que estuviera casi completamente recuperado. Dicho esto, no importaba cuántas fuerzas tuvieran, el reino santo se encontraría perdido una vez que Haldabaoth saliera al campo. Por lo tanto, ¿tenían que tomar la fortaleza ahora? Entonces eso fue todo. Después de escuchar esa explicación, Neya expresó su aprobación también. En ese caso, parece que, lo único con lo que no estáis contentos, es con la cantidad de personas que deben morir por esto. ¿Puedo entender que eso significa que me daréis vuestro apoyo si puedo minimizar el número de muertes? Todos los presentes asintieron con la cabeza, a excepción de Remedios. A Neya no le importaba de ninguna manera, pero, después de considerar el flujo de la conversación, se dio cuenta de que sería malo que solo una persona no asintiera y asintió con los demás. En cuanto a Remedios, varias personas miraron su rostro y vieron que no parecía tener nada especial que decir, por lo que decidieron ignorarla. ¿Está decidido entonces? Discutiremos los detalles de retomar Kalinsa después. Ahora bien, nuestro siguiente asunto. Caspón suspiró ruidosamente y luego se volvió hacia Neya. Esto se refiere a la muerte del rey hechicero. Príncipe Denka, me disculpo sinceramente, pero espero que modifique esa declaración de inmediato. La muerte del rey hechicero sigue en cuestión. Eso fue simplemente lo que Haldabaoth nos dijo. ¿Sería insensato tomar las palabras de un demonio por su valor nominal? Neya miró a Remedios y continuó, creo que es más probable que esté tratando de engañarnos. En ese caso, ¿por qué no volvió? Él puede lanzar hechizos de teletransportación. No. Tal vez está inmovilizado por sus heridas, tal vez está sin maná, podría haber muchas razones para ello. Remedios no preguntó nada más. Es verdad. Es por eso que me gustaría saber de todos vosotros. ¿Qué creéis que deberíamos hacer?
No tiene sentido preguntar qué deberíamos hacer. Gritó Neya, forzando las palabras como si estuviera tratando de forzarlas a través de sus dientes. Creo que deberíamos enviar un grupo de rescate y transmitir estas noticias al reino hechicero al mismo tiempo. Si es posible, me gustaría ser la mensajera. Ya veo. Eso es lo que piensas, escudera Baraja. ¿Qué hay de los demás? Mientras Caspón miraba a la gente reunida, uno de los nobles habló. Tengo una pregunta. Mientras se suponía que el rey hechicero había caído al este, teniendo en cuenta que vamos a montar una operación de rescate en un territorio controlado por semihumanos, ¿no sería mejor esperar hasta tener algo de inteligencia concreta antes de... Ya será demasiado tarde. Respondió inmediatamente Neya, mientras más tardemos, más su majestad estará expuesto al peligro. Sugiero que hagamos nuestro rescate lo más pronto posible. La mayoría estuvo de acuerdo con la opinión de Neya. Lo que ella dijo tenía perfecto sentido. En ese caso, deberíamos enviar un grupo de búsqueda al mismo tiempo que los enviados al reino hechicero. Tengo algo que me gustaría confirmar con usted, ya que tiene el papel de escudera de su majestad. ¿Crees que el rey hechicero le dijo a la gente de su país que venía al reino santo? Neya empezó a pensar. Me disculpo, pero no estoy segura. Sin embargo, creo que no sería extraño para él contárselo a la gente del reino hechicero, porque hubo momentos en que volvió a su país con hechizos de teletransportación. En ese caso, creo que no debes enviar un enviado al reino hechicero. ¿Por qué? Neya miró al noble que no había hecho más que decir no. El noble retrocedió 2 pasos y su rostro se puso pálido bajo esa mirada. ¿La gente alrededor de ese noble también se alejó de él? No, por favor, cálmate y escucha. Eso es porque traerá problemas. Espera. Por favor, cálmate y escúchame. Cuando piensas en ello normalmente, existe la posibilidad de que los ejércitos no muertos del reino hechicero quieran vengarse de nosotros, ¿me equivoco? Y la venganza sería una cosa, pero ellos podrían ir a por el reino santo también. ¿Y, por qué pasaría eso? ¿Quién puede decir que el rey hechicero no estaba apuntando a esto desde el principio? Disculpa. Neya estaba tan enfadada que realmente se sintió mareada. En ese caso, permíteme hacer una pregunta mía. Si su majestad volvió a su país usando teletransportación, ¿qué pensará el reino hechicero del reino santo quienes sabían lo que le ha pasado a su rey, pero no dijeron nada? Todas las personas que ella podía ver, asintieron con la cabeza. En medio de todo esto, Remedios habló. Bueno, no se puede evitar entonces, ¿o sí? Nuestro país no tiene el lujo de hacer eso ahora. Nos disculparemos cuando todo haya terminado. Incluso si tú. Neya estaba tan nerviosa que estaba a punto de gritar y luego escuchó el sonido de un aplauso a su lado. Ella miró hacia allí y vio que era Caspón. Como el príncipe quería hablar, todo lo que Neya podía hacer, era permanecer en silencio. Escudera Baraja. Permíteme elegir las personas que irán al reino hechicero. ¿Y qué pasa? Después de todo, si enviamos a un simple escudero como mensajero, el otro país no pensará que nos estamos burlando de ellos. Eso es tal como dices. Su explicación tenía perfecto sentido. En circunstancias normales, seguramente escogerían al embajador de un país sobre un escudero que había pedido prestado un arco mágico al rey hechicero. Sin embargo, ¿realmente enviaría un embajador? Ella encontró esa parte difícil de creer. Aún así, sería muy malo mostrar que ella no confiaba en las palabras del príncipe. Me alegro de que entiendas. En ese caso, permítame conducir a varias personas hacia el este. En efecto. Me gustaría enviarte también, pero aún no sabemos dónde cayó el rey hechicero. Él podría estar a 10 kilómetros de distancia o 100. Si las cosas van mal, podría haber caído en las colinas Abelión, que controla Haldabaut. Incluso si te permitiera ir a un lugar tan desolado, ¿tendrías algún medio para encontrar al rey hechicero? Neya no pudo responderle. Encontrar a alguien que había caído en un territorio desconocido y, además, uno que habitaban los semihumanos, era una tarea imposible. Ella podía imaginar fácilmente que un equipo de exploración tendría dificultades o sería aniquilado. Sobrevivir en las montañas, evitar ser visto por los semihumanos y recopilar información, contó Caspón con los dedos. Si vas allí sin prepararte, simplemente te estarás matando indirectamente y, ¿de qué sirve un grupo de rescate que terminará fracasando? Entonces, ¿tienes otra manera? Por supuesto. ¿Cómo podría verla? Mientras ella pensaba en esa pregunta, fue respondida fácilmente.
Los ojos de Neya se abrieron con sorpresa y, luego, Caspón se ajustó antes de decirle a Neya la respuesta. Todo lo que necesitas es encontrar a alguien que conozca las colinas. Neya parpadeó y Caspón le sonrió. Escucha. Todo lo que tenemos que hacer es tomar a un prisionero semihumano y obligarle a que nos guíe. ¿No sería más seguro ordenar que un semihumano actúe como tu guía? Ah. De hecho, ese era el caso. Los humanos tomarían un riesgo absurdo al entrar a esa tierra. Sin embargo, sería una cuestión diferente si tuvieran guías. Sin embargo, también había problemas que no podían ser ignorados. Si simplemente amenazaban a un prisionero semihumano para que les mostrara el camino, entonces, si el prisionero estaba dispuesto a llevárselos, el grupo de búsqueda iría a la muerte. Los orcos que había conocido anteriormente parecían del tipo que no les importaba si vivían o morían. Necesitarían semihumanos dignos de confianza, pero ¿dónde encontrarían esos? ¿Qué podría hacer ella para que un semihumano actuara como un guía confiable? Neya se revolvió el cerebro, pero, cuando pensaba en los semihumanos, solo podía pensar en que se acercarían a ella con intenciones asesinas y no podía imaginarlos aceptando una oferta para cambiar sus abrigos. No, los orcos y el gran rey Bazar parecían como humanos. Ya veo, si tomamos como rehenes a sus parientes, no, si pudiéramos tomar a un rey como prisionero, su tribu probablemente nos obedecería. O, por otro lado, la tribu enojada podría oponer resistencia. Además, ¿cómo iban a capturar a un poderoso rey semihumano como Bazar? Mientras Neya vagaba sin rumbo en un laberinto mental, persiguiendo una respuesta que no pudo encontrar, la puerta de la habitación se abrió y un paladín entró. Jadeó pesadamente y miró alrededor del interior de la habitación, pero se acercó a Caspón en lugar de a Remedios. Tal vez no quería que los demás escucharan las noticias que tenía. Llevó al príncipe a un rincón de la habitación y le susurró al oído, pero el agudo oído de Neya recogió retazos de su conversación. Y la frase que dijo el paladín a Caspón despertó su interés. Él había dicho, doncellas demonio. Caballeros, ha surgido algo urgente. Desafortunadamente, la reunión terminará aquí. Espero que comencéis a trabajar en formas de recuperar Calinza. Además, capitana Custodio, venga conmigo. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.